Hablemos de mocos. Esta necesidad constante de carraspear antes de utilizar la voz o en cualquier momento de tu día. ¿Qué es? O sea, este moco tan molesto que parece que siempre está ahí, siempre que quieres hablar, que tienes algo importante que decir o incluso cuando estás sentada en el sofá. ¿Qué es y qué no es un moco? Bueno, en primer lugar, el moco no es un problema. En segundo lugar, el moco sí es información. ¿Qué tipo de información es el moco? Es información de tu cuerpo, información que nos va a decir por qué tienes moco constante en la garganta. Puedes intentar solucionarlo de forma muy rápida, seguramente con 3 tips que has escuchado. Bebe agua, traga fuerte o incluso tose, pero sin hacerte daño. Y así lo eliminarás. Incluso te voy a decir un tip más que suele ser habitual comentar. Espérate y no carraspees. Aguántate las ganas de carraspear. Todo eso son parches. Parches a un moco que, como te he dicho, sí es información. La cuestión es qué tipo de información te está dando el moco. Y aquí volvemos a hacernos preguntas. Tanto si eres una persona que padece de tener moco constante en la garganta, como si eres logopeda y tus pacientes llegan con esa sensación de moco constante en la garganta y necesidad de carraspear. Preguntas que solemos hacerles. ¿Cuánto agua bebes? Ya hemos hablado en otros vídeos sobre la hidratación, pero ¿por qué es importante la hidratación para el moco? Para no tener esa sensación de moco. Cuando los tejidos de los pliegues vocales están bien hidratados, y de esto hablé mucho en mi vídeo Raíces secas, que lo tienes aquí abajo también enlazado, os conté que el tejido de las cuerdas vocales está compuesto por muchas capas y esas capas se componen de sustancias que necesitan ser muy viscosas, necesitan tener dentro mucha concentración de agua, pero no agua bebida, porque el agua bebida no pasa por la garganta, va al sistema digestivo. Pero esas cuerdas vocales tienen que estar bien hidratadas porque se mueven muy deprisa, tienen mucho impacto entre ellas y eso hace que se genere mucho roce. Cuando el tejido está seco, cuando el tejido está deshidratado, o por falta de agua o por problemas respiratorios o también a veces problemas hormonales y de la edad, ese choque y ese roce hace que el tejido se irrite más. Y el cuerpo es muy listo. ¿Qué hace en esas situaciones? Genera moco. ¿Para qué? Para que ese tejido se lubrifique. Y con esa lubrificación, ese contacto no le haga tanto daño. ¿Qué ocurre en ese momento? Que tú o tu paciente vuelve a notar ese moco en la garganta y en vez de aumentar su ingesta de agua o trabajar su respiración, etcétera, lo que hace es volver a carraspear. Al volver a carraspear, otra vez se genera esa fricción y otra vez tenemos moco. Es un círculo vicioso. El problema no es el moco, como estás viendo, es la sequedad. Y la sequedad también es un síntoma de otros factores que pueden estar sucediendo en el cuerpo. Esa pérdida de hidratación por la respiración oral nocturna de la que ya te he hablado en otros vídeos, esa falta de ingesta de agua, componentes del ambiente, exceso de tóxicos, polvo, contaminación. Tendremos que preguntar al paciente
mucho sobre su estilo de vida y sus hábitos para saber si ese moco que describe depende de la sequedad. ¿Qué otras preguntas le vamos a hacer para ver y descubrir a qué se debe ese moco y con qué puede estar relacionado? Con el sobreesfuerzo. Como te he dicho, los pliegues vocales vibran muchísimas veces por segundo. En una mujer de mi edad, unas 220 veces por segundo si hablamos en un solo tono. Conforme nos vamos moviendo y hacemos más escala o más melodía y somos más expresivas, o también depende del trabajo que tengamos, esos pliegues vocales se van a mover muchísimo más rápido. Si además tenemos que aumentar el volumen de la voz, esos choques constantes que tienen las cuerdas vocales para poder vibrar van a ser más rápidos y más fuertes. Y al final estamos colisionando dos estructuras que sí, que tienen mucha resistencia y podemos hablar durante muchas horas, pero que también tienen un límite. Si tú llegas a ese límite, ya sea porque has utilizado mucho tiempo la voz, o sea porque la estás utilizando por encima del volumen habitual, ese sobreesfuerzo hace que tus cuerdas vocales se inflamen, se irriten y para protegerte generen de nuevo moco. De nuevo, el moco es la información que nos puede decir si estás teniendo un sobreesfuerzo vocal. Y puede que sea el primer signo o síntoma de que tu voz se está dañando. Así que hay que vigilar si el moco es consecuencia de este sobreesfuerzo. Y el tercer motivo por el que hay que prestar atención al moco y por el que tenemos que preguntarle al paciente sobre su digestión, el reflujo. El reflujo hace que en las cuerdas vocales y en toda la vía aérea, en toda la laringe, se genere mucosidad. ¿Por qué? Porque el reflujo que sube desde el estómago y toca las mucosas, las roza, está ahí de forma constante después de cada comida o incluso si tienes digestiones pesadas, horas después de haber comido, ese reflujo va a irritar toda la zona y va a hacer otra vez que el cuerpo se defienda, busque entre sus mecanismos biológicos y fisiológicos una respuesta a ese irritante que tiene dentro también. ¿Y cuál es la respuesta del cuerpo? El moco. Pero la causa de ese moco no es ni la sequedad ni la tensión. En este caso es la digestión. Claro, si ahora tú piensas un paciente cuyo moco depende de su o viene derivado de su reflujo y le dices bebe más agua para quitar el moco, lo que puede pasarle es que de repente sienta que tiene todavía más reflujo. Si a un paciente que tiene moco, sensación de moco en la garganta, la necesidad de carraspear porque tiene problemas digestivos y tiene reflujo y le recomendamos Baos para lubrificar la garganta y que el moco salga más rápido, algo le va a aliviar, algo le va a aliviar, pero va a seguir generando moco porque no estamos mirando ni tratando la causa principal. Si a un paciente que tiene tensión en la laringe solamente para quitar el moco, le decimos que beba agua, que trague fuerte o que se espere y se aguante de carraspear, obviamente va a evitar fricciones en las cuerdas vocales, pero su patrón de sobreesfuerzo va a seguir siendo parte de su comportamiento vocal si no lo atendemos. Con lo cual, estamos poniendo parches a una solución que requiere una atención específica. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es nuestra misión como logopedas en el tema del reflujo? No es dar una lista de tips continua y infinita. Duerme del lado izquierdo. Cena al menos 3 horas antes de irte a la cama. No comas picante. No bebas
leche ni zumos, porque son irritantes. Uf, los cítricos fatal. El café, un horror. Fíjate que todos estos tips, quitando el del descanso, aunque también de forma indirecta, están relacionados con la parte digestiva. Entonces, tampoco es cuestión de que a nuestro paciente le prohibamos comer todos los alimentos del mundo porque le generan reflujo. Y ojo, que una pastillita tampoco es magia. Esa pastillita que a todo el mundo se le han recetado en algún momento para tratar el reflujo sigue siendo un parche. Tenemos que entender que la voz, de nuevo, trabaja como un sistema, funciona como un sistema completo y complejo. Y ojo, que no solamente se compone de aire, vibración y resonancia, se compone también de esa alimentación, ese reflujo, que además es uno de los signos y síntomas más frecuentes en las personas con patología bucal. Así que mi recomendación para que lo tengas en cuenta si tienes pacientes es que indagues, que preguntes muchísimo en la anamnesis de tus pacientes sobre sus hábitos. Y si tienen moco, sigue tirando del hilo para saber si se debe a la sequedad, al sobreesfuerzo o a la digestión. O si es una mezcla de las tres. Porque obviamente un tejido inflamado por el reflujo va a costar moverse, o sea, va a costar mucho más ponerlo en movimiento y que vibre, y eso puede generar un sobreesfuerzo. Entonces, tenemos que determinar dónde empieza el ciclo vicioso del reflujo, no, perdón, dónde empieza el círculo vicioso del moco para poder eliminarlo, pero no a base de toser, de aguantarse, de beber más agua, sino con criterio clínico, con reflexión y pensando muy bien la cadena de consecuencias o el mecanismo de acción que está generando ese moco. De todo esto te voy a hablar muchísimo más en el macrodirecto del día 30 de mayo, porque hoy mismo he estado revisando todas las preguntas que me habéis hecho para esas 100 preguntas sobre voz y hay muchas asociadas al reflujo, a higiene vocal y a los hábitos de autocuidado. Así que te espero el próximo sábado, día 30 de mayo, en el macrodirecto que voy a hacer aquí, en YouTube. Te invito y te dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que te unas al grupo, donde además podrás tener unos privilegios especiales. Te veo allí.